Muy buen día. Vamos a continuar con el tema de ecuaciones diferenciales. Vamos a iniciar la unidad número 4, que van a ser sistemas de ecuaciones con transformadas de Laplace. Entonces vamos a retomar lo que estábamos viendo. En los elementos anteriores. Entonces yo voy a tener un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, voy a tener s más 20 que multiplica a la función de ys, esta sería mayúscula, de ys menos 10 de una función ws que va a ser igual a 100 entre el valor del s. Esa va a ser una ecuación que tiene dos incógnitas. Las dos incógnitas, una es ys y otra ws. Y la otra ecuación sería, por ejemplo, menos 10 que multiplica la función ys más s más 20 que multiplica a la función ws, y esto tiene que ser igual a 0. Esta sería el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si lo pasamos a notación de matrices, quedaría S20 menos 10 aquí sería 100 entre S, y la otra parte sería menos 10 S más 20 y 0. Y entonces, bueno, yo la voy a completar. Aquí debe de ir una línea. Y bueno, ya saben que aquí van los corchetes. Entonces queda de esta manera representada lo que es la matriz, y la vamos a resolver exactamente por el método de Cramer. Entonces hay que recordar que para el método de Cramer yo tengo una columna que ya viene dada toda por ys, otra columna que viene dada por ws y el resultado. Y en el método de Cramer, para poder obtener el valor de ys, por ejemplo, esto va a ser igual a los determinantes de de la columna de el resultado con la columna del ws entre el determinante de ys con la columna del ws. Entonces, bueno, aquí lo voy a acomodar. Es decir, quedaría 100 entre s vamos a ver, así se puede, el 0, y vamos a tener en esta parte menos 10 y en la siguiente parte s más 20. Ajá. Ese sería ese primer determinante, y en la otra parte voy a tener completamente
a los otros determinantes. Entonces ahorita lo voy a copiar y voy a quitar el 0. Voy a quitar al 100S. Entonces voy a tener mis determinantes, que aquí obviamente va una línea, otra línea, otra línea y otra línea para ejemplificar que son mis determinantes de esta ecuación. Entonces, después de esa parte, ya saben que para obtener el determinante van a multiplicar en diagonales. Es decir, vamos a tener 100 entre S que multiplica al S más 20 menos el 0 que multiplica al menos 10, y esa va a ser la primera igualdad, y del otro lado voy a tener S más 20, de una vez lo voy a poner al cuadrado, y voy a tener la diferencia con menos 10 al cuadrado. ¿Sale? Entonces tengo ese primer valor. Y voy a simplificar otra vez todo. Entonces YS, aquí ya me voy un poco más rápido, va a ser igual, al realizar esa multiplicación de la parte superior, voy a tener un común denominador. Entonces voy a tener en la primera parte, que es S, que va a multiplicar a 100S más 2000. Bueno, a 100 por S más 20. Ahorita los voy a dejar para no hacer tanta situación. Y bueno, el otro valor se hace 0. Y en la parte de abajo voy a tener S al cuadrado, ya desarrollándolo. Voy a tener S más 20, esto al cuadrado, menos 100. Esa va a ser la situación. Cuando yo multiplique, como este de aquí abajo totalmente está entre 1, vamos a ponerlo, para poder hacer la ley del sándwich. Todo esto entre 1. Entonces al momento de que yo aplique la famosa ley del sándwich, porque hay enteros, entonces va a ser extremo por extremo, va a ser 100 pues, S más 20 entre S, que multiplica totalmente a todo este elemento. Cierro mis corchetes y de aquí voy a empezar a simplificarlo todavía más. Entonces en la parte superior voy a tener que 100 por S más 20 entre S, que multiplica al S cuadrada, vamos a ponerlo, S cuadrada, de una vez lo desarrollo, más 40S más 400, esto que va a restar a 100S ahora, y vamos a seguirlo simplificando para ver qué más se puede hacer. Entonces de aquí sigo con la función ys es igual y voy a desarrollarlo todo, toda la parte inferior.
Voy a dejar ahorita el 100 por el S más 20, porque este es el más sencillo, pero el de abajo es el que me va a causar conflictos. Cuando yo desarrolle, voy a tener S al cubo más 40S cuadrada más 400S menos 100S. Al momento de simplificar, queda que es 100 por S más 20 en la parte superior, en la parte inferior S al cubo más 40S al cuadrado más 300S. Y esto simplificándolo o factorizando, quedaría que es 100 por S más 20 por S más 20 entre, factorizo una S y me queda que sería S al cuadrado más 40S más 300. Ajá. Voy a realizar otro proceso. Entonces ya sé que arriba tengo 100 por 100 por S más 20 y abajo si factorizo el S cuadrada, dos números que dos números que multiplicados me den 300 y que sumados me den 40, sería un 30 y un 10. Entonces 30 y 10 dan multiplicados 300 y sumados dan 40. Y entonces llego a esta ecuación. Todavía me falta simplificarla porque necesito realizar fracciones parciales para poder calcular la transformada inversa de Laplace. Entonces voy a hacer fracciones parciales y voy a buscar dentro de toda esta parte un número a entre el valor de s y luego voy a poner como el siguiente es también elevado a la 1, voy a poner un valor de b entre s más 30. La siguiente también el exponente de s es a la 1 más la variable c entre s más 10. Y de aquí voy a construir mis fracciones parciales. Yo ya sé que en la parte inferior por multiplicación va a quedar lo mismo, s más 30 por s más 10. Y voy a realizar todas las multiplicaciones en la parte superior. Entonces voy a tener por ejemplo el primer valor de a y lo voy a multiplicar por los otros dos denominadores. Por s más 30 por s más 10. Y luego voy a tener por ejemplo el coeficiente de b y lo voy a multiplicar por los otros dos denominadores, por s más 10. Y voy a tener por último el valor de c que se multiplica por los otros dos, s por s más 30. Esto para saber qué valores puedo considerar. Y entonces, voy a seguir la misma notación, s más 30 por s más 10. Y arriba desarrollo toda la multiplicación. Que ya realizando la misma, arriba me va a quedar a por s elevado al cuadrado más a por s por 40s más bien, o 40 veces a por s más 300 veces a. Ese sería el primero. Luego el segundo más b s al cuadrado más 10 veces el bs. Y tendré el segundo. Aquí, bueno, un pequeño error de signo. Solamente son dos. Luego más el valor de c
S al cuadrado más 30CS. Esos serían los, los valores de esta ecuación. ¿Vale? Entonces ya de aquí los voy a reagrupar para poder construir mis ecuaciones. Entonces voy a tener lo mismo, nada más los voy a agrupar en por exponente, s más 30 por s más 10. Entonces arriba los voy a agrupar por exponente. Entonces voy a considerar primero el s al cuadrado. El s al cuadrado está con el a, está con el b y está con el c. Ya factorizándolo. Luego más la variable s solita está con 40 veces a más 10 veces b más 30 veces c. Ese es el variable s. Y ya los números, los que no tienen s, son 300 veces a. 6, 7, y sería el único valor. Entonces de aquí ya solamente construimos rápidamente ya nuestras ecuaciones generales. Vamos a tener en cuenta los coeficientes de la ecuación anterior con la que veníamos pues realizando el proceso. Bueno, voy a 100 por s más 20. Entonces, bueno, aquí le voy a poner, esto tiene que ser igual a 100 por s más 20, que ya multiplicándolo sería 100 s por 2000 entre s más 30 por s más 10. Y de aquí voy a obtener las fracciones parciales y voy a obtener mi resolución. Entonces voy a decir que a más b más c, a más b más c, esto tiene que ser igual al de s cuadrada. Como no tengo s cuadrada en mi ecuación anterior, pongo 0. Esa es la primera ecuación. Luego 40a más 10b más 30c. Esto tiene que ser igual al valor del coeficiente de c, que es en este caso 100. Y el último voy a tener que 300 veces a va a ser igual al valor del número, que en este caso es 2000. Y entonces, resolviendo las ecuaciones, yo tengo que el valor de a va a ser 2000 entre 300. Y entonces vamos a dejarlo en fracción. Esto va a ser igual a 20 tercios. Sustituyendo ese valor en las otras dos ecuaciones, quedaría ya despejándolo y realizando las conversiones, que b más c va a ser igual a menos 20 tercios. Esta fue la primera, la de a más b más c igual a 0. Ya sustituyendo quedaría eso. Y la otra quedaría 10b más 30c va a ser igual, entonces vamos a tener 100 menos 40 que multiplica al 20 tercios. Quedarían 500 tercios
ya en igualdad. Y de aquí se resuelve ese sistema de ecuaciones para poder obtener los valores de A, B y C. Entonces, por lo tanto, el valor de B entonces va a obtener 1, 1 menos 20 tercios, luego 10, 30 menos 500 tercios. Entonces el valor del B va a ser menos 5 tercios y el valor del C va a ser menos 5. Ajá. Entonces ya que tengo toda esa parte, ahora sí voy a reescribir mi ecuación. La voy a copiar para tener mayor practicidad aquí. Y voy a sustituir en esa regresión. Entonces quedábamos que la función de y evaluada en S va a ser igual a toda esta situación. Pero como yo ya tengo los valores, simplemente los cambio. Entonces aquí tendría 20 tercios, el valor del B menos 5 tercios y el valor del C menos 5. Ajá. Aquí al S, para poder aplicar mi ley del sándwich, le voy a poner 1. Y voy a simplificar en este paso. Entonces aquí sería extremo por extremo, queda el 20 arriba. Y interno por interno quedaría 3 por S. Aquí quedaría 3S. Pero bueno, si yo lo saco como fracción, esto quedaría de la misma manera. 20 entre 3 que multiplica a 1 entre S. Si aplico este mismo para esta misma situación, aunque yo haga toda la ley del sándwich, va a ocurrir exactamente el mismo efecto. Entonces aquí voy a tener menos 5 tercios que multiplica a 1 entre S más 30. Y bueno, aquí también le pondría el 1 y me quedaría menos 5 que multiplica a esa función. Y entonces voy a aplicar, ya teniendo toda esta separación, la transformada inversa de Laplace. Entonces voy a hacer la notación. La transformada inversa de Laplace de la función y evaluada en S tiene que ser igual a, y aquí ya saben que se va a manejar 20 tercios de la transformada inversa de Laplace de 1 entre S menos 5 tercios de la transformada inversa de Laplace. Aquí, hay control Z. Ya ve esto. De 1 sobre S más 30. Y menos 5 veces la transformada inversa de Laplace de bueno, aquí no era menos 1, aquí era 1 ya. Sí, era 1. De 1 entre S más 10. Y recuerden tener cuidado con la notación porque el número 5 lo pueden confundir con la letra S. Entonces esta parte ya cambiaría a la función y evaluada en t es igual a 20 tercios y ustedes ya buscan en su formulario y la función
bueno, aquí voy a dejar otro espacio. La función de 1 entre S es igual a al valor de 1, si no estoy mal. Necesito ver el formulario de Laplace. Y apenas llevamos pues una condición. Entonces, si dice que la transformada de 1 entre S en inversa es 1, entonces 20 tercios por 1, pues se queda igual. Luego menos 5 tercios. Y vamos a buscar uno que diga 1 entre. Vamos a ponerle asterisco. 1 entre S más K, por ejemplo. Que va a ser la siguiente transformación. Y ahorita les digo cuál sería. Sería S1 entre S menos A. ¿Sale? Entonces la vamos a modificar. Solamente la vamos a modificar. Aquí en lugar de llevar más, lleva un menos 30 entre paréntesis. Y ya se adecuaría a la que dice que es Euler elevado a la AT. Y por lo tanto, en esta otra posición sería 5 tercios de Euler elevado a la menos 30t. Y esa misma fórmula voy a ocupar en el siguiente. Aquí va a ser menos 10. Entonces la ecuación sería menos 5 veces el Euler elevado a la menos 10t. Y ya tengo la primera ecuación o la primera incógnita de toda esta de este sistema de ecuaciones de 2×2. Apenas llevo el valor de S. Me falta el valor de WS. Entonces solamente vamos a cambiar los valores. Entonces voy a llevarme todo esto. Entonces vamos a procurar hacerlo más rápido. Entonces, aquí voy a iniciar otra. Y los valores que cambiarían de aquí es que ahora estaría al revés. Es decir, el resultado se sustituye en la segunda columna. Eso ustedes ya lo han visto en Cramer. Yo solamente lo voy a reacomodar. Y entonces aquí tendría S más 20 en mi primer espacio. Y en el otro tendría menos 10 y 0. Ustedes ya lo hacen por matriz. Y quedamos que toda la parte ya inferior, porque ya sabemos a qué vamos a llegar. Va a ser a S más 20 en la parte inferior, S más 20 elevado al cuadrado menos 100, que sería solamente la parte inferior, y de la parte superior por notación tendríamos S más 20 por el valor del 0 menos 10 que multiplica a 100 entre S. Entonces, entonces dentro de esta parte, uy, ¿dónde se parece? Sí, ya realizando las operaciones, es que es S más 20, esto elevado al cuadrado, S más 20
menos 100. Voy a recorrer un poco mi ecuación. Lo más fácil, igual. Voy a poner que es WS es igual, y aquí menos y menos va a dar más. 10% van a ser 1000 entre el valor de S. Y al momento de simplificar, voy a regresar a algo muy parecido a lo que yo ya tenía. Ya de hecho ya puedo omitir algunos pasos. Yo ya sé que 1000 y el S multiplicado y simplificado, pues voy a tener las mismas variables. En este caso S más 10, o bueno, S más 30, que fue lo mismo que hicimos ese rato, por S más 10. Y de aquí solamente voy a generar mis fracciones parciales. Entonces esta ya va a estar un poco más fácil porque ya solo tengo un valor. Voy a tener que va a ser A entre S más B entre S más 30 más C entre S más 10. Al momento de realizar pues las multiplicaciones, básicamente voy a llegar a lo mismo. De hecho, lo voy a copiar, porque esto va a ser exactamente lo mismo. Va a ser esta misma notación, entonces vamos a llegar exactamente a este valor. Entonces ya simplificándolo llegamos a este valor, que es lo que vimos hace rato, y lo vamos a igualar solamente a 1000 entre el S S más 30 por el S más 10. Vuelvo a construir mis ecuaciones. Y bueno, yo sé que voy a llegar a A más B más C. Más B más C. Como no tengo S cuadrada, esto va a ser igual a 0. Voy a llegar a 40 veces A más 30, no, más 10 veces B más 30 veces C. Como no tengo variable S en este resultado, va a ser 0. Y el último voy a tener 300 veces A, que tiene que ser igual a 1000. Resuelvo ese sistema de ecuaciones. Resolviendo. Y yo sé que el valor de A va a ser 1000 entre 300, que va a ser 10 tercios. Y de ahí voy a ajustar mis otras dos ecuaciones. Lo mismo que hice en el paso anterior. Y entonces quedaría que B más C, que es la primera ecuación, sustituyendo, me quedaría que el resultado sería menos 10 tercios. Y la otra sería 10 veces B más 30 veces C, va a ser igual a, son 40, son 400, menos 400 tercios. Resuelvo ese sistema de ecuaciones. 10 tercios, 10, 30, menos 400 tercios. Y el valor del B, ya resolviendo ese sistema, el valor del B va a ser igual a 5 tercios. Y el valor del C va a ser igual a menos 5. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Vuelvo a reacomodar mis variables. Aquí ya lo tengo. Es esta. Y voy a obtener solamente mi valor. Entonces voy para acá.
Entonces tengo que W evaluado en S va a ser igual a esta función. Sustituyo los valores, el valor de A queda 10 tercios. Pero bueno, ya vemos que por ley del sándwich aquí queda 1 y mejor pongo ya directamente el 10 tercios aquí afuera para omitir unos pasos. Luego el valor del B 5 tercios, ocurre lo mismo. Este es positivo, 5 tercios, que multiplica ese valor. Y el valor del C ocurre lo mismo, aquí le pongo un 1 y acá el menos 5 que multiplica esa parte. Realizo mi transformada inversa de Laplace, que es lo que voy a estar haciendo. Entonces transformada inversa de Laplace de W evaluada en S va a ser igual a la transformada inversa de Laplace bueno, aquí va a estar el 10 tercios que multiplica la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 5 tercios que multiplica la transformada inversa de Laplace de ahora va a ser 1 entre S menos, vamos a cambiarle de una vez el signo, menos 30, cierro llaves, menos 5 veces la transformada inversa de Laplace de 1 entre, de una vez también le cambio el signo de S menos 10, cierro paréntesis y cierro llaves. Entonces ya tengo que la función W evaluada en T ahora va a ser igual a 10 tercios, porque la transformada inversa de 1 entre S es 1, más 5 tercios, y quedamos que S menos A va a ser igual a el Euler elevado a la menos 30t, que ya lo habíamos visto, menos 5 veces el Euler elevado a la menos 10t, y yo ya puedo definir, de una vez voy a poner aquí, respuestas, y voy a ir a copiar mi otra respuesta que había obtenido, que es esta. Entonces así resuelvo el sistema de ecuaciones con transformadas de Laplace. ¿Sale? Entonces aquí está. Y voy a tener mis dos respuestas que en este caso son muy similares dentro de este sistema de ecuaciones. Entonces es lo que ustedes van a estar haciendo dentro de esta parte. Entonces, si llegáramos a tener, por ejemplo, una función solamente sí, vamos a ver rápidamente una función. Si llegáramos a tener, por ejemplo, la derivada de 2 veces la derivada de x menos la derivada de y más la función y, esto va a ser igual a una función t. Entonces, esa sería una ecuación. Y si yo llego a tener, por ejemplo, también la derivada de x más la derivada de y, esto tiene que ser igual a la función t al cuadrado. Al momento de que yo las transforme, voy a considerar los elementos, voy a hacer la misma transformada, es decir, voy a tener dos veces la transformada de Laplace de la derivada de x, menos la transformada de Laplace de la derivada de y,
más la transformada de Laplace de la función y. Ustedes ya saben hacerlo por los temas anteriores. Esto va a ser igual a la transformada de Laplace de la función t, que tenemos fórmula. Entonces van a realizar esa transformación. Una vez realizo la otra, la transformada de Laplace de la primera derivada de x más la transformada de Laplace de la primera derivada de y. Esto va a ser igual a la transformada de Laplace de t al cuadrado. Este ya es la situación que van a hacer ustedes, el ejercicio, que de todos modos se los voy a proporcionar. Y van a hacer toda la transformación con derivadas de esta parte. Entonces nada más para empezar, va a ser por ejemplo 2 veces, y la primera derivada de x en transformada, recuerden que va a tener s de x evaluado en s menos x evaluada en 0 de esa función, y esa va a ser el primer paso, ¿no? Y yo les voy a proporcionar, por ejemplo, si x evaluada en 0 vale 1, pues entonces este primer valor, que es la primer derivada nada más, esta primera parte, entonces este valor lo cambiaríamos ya al xs. De hecho lo voy a realizar, nada más voy a llegar al Kramer. Entonces de una vez lo voy a quitar. Entonces vamos a hacer todo el proceso. Entonces aquí tengo menos, vamos a poner la transformada de Laplace de y, que va a ser algo muy similar. Va a ser s de y evaluada en s menos y evaluada en 0, se cierra, más la transformada de la función y, solamente es ys. Y esto va a ser igual a la transformada del t. La transformada del t, 1 entre s elevado al cuadrado. Esa es mi primera ecuación. Y la segunda es muy similar. Voy a tener que es s de x evaluado en s menos x evaluado en 0. Y luego la transformada de la primera derivada de y, más, como aquí no se afecta, s de y evaluado en s menos y evaluado en 0. Esto tiene que ser igual a la función del t cuadrada, que va a ser 2. Bueno, es la fórmula 3, que dice n factorial, que es el exponente. Entonces el 2 factorial, ya saben que se denota como 2 y este signo. Entonces sería básicamente 2 por 1, pues son 2. Entre, como cuadrada, s de n más 1. Entonces, venía al cuadrado más 1. Entonces ya lo simplifico y es al cubo. Y el otro es la fórmula 2, que es directa. Entonces las condiciones iniciales que teníamos para esta es que x evaluado en 0 va a tener el valor de 1 y y evaluado en 0 va a tener el valor de 0. Entonces esas condiciones iniciales las voy a sustituir. Voy a copiar todo.
Y por ejemplo aquí donde hay x evaluada a la 0, dice que ya es 1. Y evaluada a la 0 es 0. Entonces bueno, le voy a dejar el 0. X evaluada en 1, en 0 que diga es 1. Y evaluada en 0 es 0. Y ya solo voy a quitar los corchetes. Voy a volver a copiar todo esto. Voy a quitar los corchetes. Entonces aquí sería por ejemplo 2 por S. Sí, vamos a quitarlo todo. Sería 2S de X evaluado en S. Menos 2. Y acá sería menos SY evaluado en S. Y el 0 pues ya no es necesario ponerlo. Y bueno, el YS nada más es por pequeña anotación. Y lo que voy a hacer ahora es factorizarlos para acomodarlos a la manera en como habíamos visto el ejemplo anterior. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Este 2 que está restando lo voy a pasar del otro lado de la igualdad sumando. Más 2. Ajá. Y por ejemplo este YS lo voy a factorizar. Y voy a tener que, si no me equivoqué, parece que no. Entonces este YS lo voy a factorizar. Le voy a poner que va a ser 1 menos S que multiplica al Y valor en S. Ajá. Y ya agrupé mi primera ecuación. Y la segunda, bueno, este 0 pues ya no es innecesario. Este 1 está restando, lo voy a pasar del otro lado. Sumando. Y de aquí ya voy a construir lo que es mi matriz. Entonces voy a tener que para XS, recuerden que para que funcione Cramer tienen que estar en la misma columna las variables para que funcione. Entonces 2S es de XS. Luego tengo 1 menos S. Y el resultado es 1 entre S al cuadrado más 2. Ajá. Ya lo voy a poner transparente. Y la otra matriz va a ser S. S. Y el resultado va a ser 2 entre S al cubo más 1. Ajá. Y entonces ya pues ya generé mi matriz. Bueno, lo voy a poner de otro color para que se vea la matriz. Entonces aquí va una línea, aquí van los corchetes de la matriz. Y ahora sí, ya van a poder resolver toda esta situación por el método de Cramer que les acabo de enseñar. Y ese va a ser pues ejercicio. Ahorita se los vuelvo a colocar en esa parte. ¿Sale? Y es lo que van a estar realizando con este sistema de ecuaciones. Tengan mucho cuidado al momento de escribir las S porque las pueden confundir con 5. Yo lo que llegaba a realizar era que el valor de S le ponía una línea arriba para yo darme cuenta cuál era. ¿Sale? Porque al momento de escribir el 5 es donde hay complicaciones. Entonces, concluyen este ejercicio y les voy a poner más ejercicios para esta resolución. Ya pueden ocupar todos los métodos de la transformada de Laplace. Y va a ser lo mismo que van a hacer para un sistema de 3×3, que ya también saben cómo
generar las matrices para resolverlas. Entonces, que tengan excelente día y aquí nos vemos la siguiente clase.